Yo sé que lo pude haber hecho mejor. Yo sé que pude haberlo hecho mejor, en menor tiempo, ganar más dinero, pero ¿por qué lo hice así? Tuve una oportunidad y ¿por qué lo hice así? Soy tan tonta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres demasiado exigente contigo misma a tal punto que eres dura contigo misma y abusas de ti? Te explico cómo solucionarlo en este episodio. Hola, soy Kiriosa y soy psicóloga. Dale like a este video y suscríbete. Exigirnos es bueno, ¿no? No, ser responsable es parte de la exigencia, tener estándares y poder ser una mejor versión de nosotras mismas, ¿verdad? ¿Por qué exigirnos es malo? Exigirte no es malo. Tener responsabilidad y ser constante en las cosas que haces no es malo. Pero lo que es malo es cuando empiezas a abusar de ti misma, cuando te tratas mal, cuando te haces sentir mal, cuando te obsesionas por algo, un pequeño detalle, cuando dejas de disfrutar un día entero porque reconoces en tu mente que lo único que importa fue todo lo que hiciste mal. Aunque sea una pequeña lista lo que hiciste mal y una gran lista lo que sí hiciste bien. Cuando nos estamos exigiendo a nosotras mismas, y yo me incluyo porque una de las cosas que he tenido que sanar en mi desarrollo personal es dejar de exigirme tanto y disfrutar un poco más del presente. Hay que reconocer nuestro diálogo interno. ¿Qué es lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas? Te dices cosas como, ay, soy una tonta. ¿Cómo no lo logré? Era tan fácil. Es que no merezco nada. No fui suficiente. Nunca lo lograré. Esas son palabras del ego. ¿Por qué te exiges tanto? Es ahí donde nosotras nos tenemos que concentrar. Exigirnos y querer ser mejores personas es completamente natural. Somos seres que nos expandimos, pero la diferencia está en cómo nos tratamos a nosotras mismas para ocultar una verdadera dolencia. En este caso, si tú te hablas de estas formas, estás escuchando a tu ego. Esa es la voz de tu ego. Esa es la voz de tu niña interna que está muy asustada y por eso tu ego te está gritando. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Es ahí donde nosotras nos podemos dar una idea de cómo el desarrollo personal nos ayuda a entendernos muchísimo mejor. Porque muchas veces escondemos detrás de todos nuestros éxitos y detrás de toda nuestra responsabilidad, puntualidad y toda esta exigencia personal, escondemos una dolencia, como lo que es: si no puedo ser la mejor persona en la clase, la mejor estudiante, entonces de plano no merezco amor. ¿Cómo te condicionaron cuando eras pequeña? ¿Eras de esas personas que tenías que básicamente dar presentación tras presentación, presentarle a tus papás, presentarles a tu familia las cosas que habías alcanzado y después ellos te felicitaban y entonces, solamente entonces, te daban cariño y afecto y validación? Fuiste entrenada para esconder tus emociones, para poder pertenecer y sentirte validada por alguien más. Y esa es una dolencia muy real. Esa era una de las dolencias que yo tenía. Si yo no era suficiente persona, siendo la mejor en todo, de plano no merecía amor. Pero eso no es cierto. Esa es la voz de tu niña interior que te dice: valídame y acéptame ahorita. No después de que haga cosas, sino ahorita. Si no soy eficiente, si no soy eficaz, si no termino todo, de plano no soy suficiente. Otra vez la validación. Tú eres suficiente ahorita. Tú eres suficiente hoy. No, tu valor personal no está directamente relacionado con las cosas que haces, con lo eficiente o con lo exigente que puedas ser contigo misma. Esa es una mentira y ese es un programa que es obsoleto. Ya no te va a funcionar porque hoy te tienes que aceptar tal y como eres. Y el amor personal nace sabiendo que tú eres suficiente y no tienes que probárselo a nadie más. No, tú eres suficiente tal y como eres ahora. Tal vez tengas miedo a hacer el ridículo, tal vez de verte mal enfrente de otras personas, porque lo que las demás personas piensan de ti es más importante de lo que tú piensas en ti. Porque en algún momento de tu pasado te inculcaron la creencia que si agradas a los demás eres buena persona, pero si no agradas a los demás no eres buena persona. Y se puede argumentar porque cuando éramos una civilización mucho más joven y vivíamos en cavernas, las demás personas de nuestra tribu tenían que agradar de nosotras. O sea, nosotras teníamos que agradar a las otras personas para poder vivir en esa tribu y poder sobrevivir. Pero ya no vivimos en tribus.
Aquí la persona que tiene que darse cuenta que tú eres suficiente, que eres buena persona y tratar cosas nuevas no es hacer el ridículo, eres tú. ¿Por qué? Porque nadie más en la vida y en el mundo mundial va a sufrir las consecuencias más que tú de no vivir tu vida soñada, de no arriesgarte a hacer las cosas que quieres. ¿Qué piensas que es más importante? ¿Hacer el ridículo, ver que las demás personas no les agradas? ¿O buscar tu vida soñada, buscar tu felicidad, buscar tu propósito y vivir en ese estado permanente de me siento bien? No todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo. Tal vez tienes miedo a que alguien te lastime y es mejor bloquear a cualquier otra persona en el mundo con tu trabajo, con tu eficiencia, con exigirte a ti misma y ser la mejor en todo lo que hagas. Pero esa parte vulnerable de ti no es que desaparezca, simplemente está siendo bloqueada, está siendo ignorada. Y recuérdate que los sentimientos, las emociones, no se van así por así solamente porque uno los ignore, sino que te regresan y te pegan en la cara cuando menos lo esperes. Si sientes miedo a que las otras personas te lastimen, reconoce que la persona que te lastimó en el pasado no puede estar en tu presente si tú no eliges que esté en tu presente. Y si la persona de tu pasado te lastimó o fueron muchas más personas las que te lastimaron, reconoce, esas fueron esas personas están en el pasado y ahorita estás en el presente. Ahora es presente, no pasado, no futuro, es lo único que tenemos ahora. Si se te hace muy difícil ponerte en el presente, puedes utilizar tus sentidos. Cómo se sienten tus calcetas, cómo se siente tu blusa, cómo se siente la cola que tienes en el pelo, cómo a qué huele alrededor tuyo. Huele tal vez a gas de carro, a gas de cocina, puede oler a comida, puede oler simplemente a ese olor de calor que a veces hay, que estás viendo, a qué sabe tu boca, qué estás escuchando. Utiliza tus sentidos para regresarte al presente. Una de las prácticas que a mí me gusta mucho hacer es mi té mindful. Así le digo cuando tomo una taza de té intencionalmente para concentrarme en el presente. Esta es una práctica, porque al tomar Она la просто taza, тогда продолжила, да, me снимать? enfoco Ты en на el паузу calor, me нажала. enfoco en el olor, en el sabor, en qué se siente tomar y llevar el agua por mi garganta hasta mi estómago. ¿Cómo se siente eso? Y puede durar más o menos unos 3 minutos en lo que me termino de tomar mi taza de té, pero Entonces, esa momento. práctica constante es lo que me ha ayudado mucho a dejar esa exigencia y ese abuso personal en el pasado y enfocarme cada vez más en mi felicidad y en mi presente. Déjame decirte que el miedo no se combate con el miedo. Cuando combates miedo con miedo, creas más miedo y creas más abuso personal, ese abuso emocional que te haces a ti misma cuando te exiges demasiado y no das el brazo a torcer para cuestiones de felicidad, vulnerabilidad, conexión con tu niña interior, sanación, investigación de dónde vienen estos miedos y estos dolores emocionales. El miedo se combate con compasión y observación. El miedo se combate con esa amabilidad que tú puedas expresarte a ti misma. Y yo sé que me vas a decir, porque las personas que nos hemos exigido mucho en el pasado lo reconocemos. Si no me esfuerzo ahorita, ¿qué voy a lograr en la vida? Si no me doy amenazas a mi vida, si no me doy amenazas a mí misma, como por ejemplo, si no haces esa tarea antes de las 3 de la tarde, el mundo se va a acabar y nadie te va a querer. Esa es una amenaza y el miedo provoca más miedo. Posiblemente esa motivación por medio del miedo te funcione un par de veces, pero a largo plazo puede crear una gran ansiedad y un gran estrés. Tanto que vas a empezar a desconectarte de las cosas que más te gusten y esa exigencia personal va a llegar a un tope y va a empezar a bajar. Y cuando baje y no tengas estas herramientas que te estoy diciendo, va a ser un gran caos, porque yo lo viví en mi vida propia. El miedo se combate con la capacidad que tú tienes, con la que tú ya vienes programada para sentirte segura adentro de ti misma. Cuando nuestro sistema nervioso se activa, estamos desreguladas, lo que significa que hay una liberación de hormonas en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo que nos indica que estamos en un estado de supervivencia, donde necesitamos actuar para poder sobrevivir. Pero
A diferencia de sobrevivir de un ataque de un oso, estamos viviendo una vida constantemente, teniendo constantemente estas hormonas de estrés y que nos impiden vivir nuestra vida. En esta situación, lo que nosotras nos está pasando es que no regulamos nuestro sistema nervioso. Esa parte de nuestro cerebro se congela y ya está apagada. Lo que necesitas accesar es calmar tu sistema nervioso, activar esa parte de tu sistema nervioso para regresar a la tranquilidad, a la paz, a la homeostasis. ¿Cómo lo logras? Respira 10 veces profundamente. 10 veces. Medita 2 minutos al día como una rutina de cuidado emocional. Practica antes de poder enojarte cómo poder reaccionar al enojo. No estamos hablando de una forma en que vamos a teóricamente resolver nuestras cosas, sino cómo tener esa condición emocional, como una condición física, listas para correr. ¿Cómo tenemos esa condición emocional? ¿Cómo reaccionamos a nuestras emociones? Tenemos que enseñarnos habitualmente cómo reaccionar a cosas que son difíciles para nosotras. Y así es como podemos manejar de mejor manera estas emociones relacionadas con la autoexigencia, que llega a un grado de abuso emocional. Tienes que investigar qué le duele a tu niño interior, cuál es el miedo de tu niño interior. Y una vez así detectado, puedes darte cuenta que puedes solucionarlo, que tú puedes crear ese sistema de seguridad, ese sistema de apoyo, para que tu niña interior nunca más se sienta triste y abandonada. Si te gustó este episodio, no te olvides en darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo viernes.